¿Qué es el cuento? Pues bien, el cuento es una narración breve de carácter ficticio, con un argumento fácil de entender y su objetivo es formativo y lúdico. Además, el cuento comprende una serie de acciones en las que interviene uno o varios personajes dentro de un contexto temporal y físico. Además, tiene una estructura en la que consta de tres partes: el inicio, el nudo y el desenlace. El cuento posee un carácter intenso que pretende captar la atención de quien lo está leyendo. Para el cuento, la temática es muy variada, aunque puede a veces basarse en historias reales o más bien en historias ficticias o hechos fantásticos y fabulosos. Ahora conoceremos las características del cuento. Aunque las historias de cuentos son muy variadas, siempre comparten ciertas características comunes. Entre ellas tenemos como primer característica: el cuento tiene una trama central, que está vinculada a un protagonista y siempre evita las tramas múltiples como hay en las novelas. Como otra característica tenemos que las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio, es decir, cuando se inicia el cuento comenzamos con había una vez un rey que vivía en un castillo encantado, etc. Tercera característica: el cuento puede estar basado en hechos reales, pero es ficticio y su narrativa apunta a lo fantástico. Como cuarta característica tenemos que cada acción que se desencadena tiene una consecuencia. Como quinta característica, los personajes principales siempre deben resolver problemas o superar obstáculos para poder lograr su objetivo. Y como última, tenemos que existen uno o varios personajes que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas y llegar al objetivo deseado. Como ya lo mencionamos anteriormente, el cuento consta de tres partes: el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio es el comienzo de la historia, donde se presentan los personajes y se produce un desequilibrio. Al final de esta primera parte se presenta el villano o la situación a la que se enfrentará el protagonista principal. En el nudo es la parte central del relato, donde se plantea y se desarrollan los conflictos, y los personajes llevarán a cabo acciones. Y finalmente en el desenlace es el cierre del cuento, en donde los cuentos siempre tienen un final feliz o pueden terminar con un final triste o dando una lección o un mensaje o una moral. Como hemos aprendido sobre lo del cuento, ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Como objetivo tenemos crear y aprender acerca de la temática del cuento. Nuestra primera actividad a realizar es leer el siguiente cuento e identificar sus partes. Luego señalar de color rojo el inicio, de color verde el nudo y finalmente de color azul el desenlace. Como segunda actividad tenemos que vamos a escribir un cuento desde la imaginación y luego lo vamos a compartir con nuestros compañeros. Y como tercera y última actividad, vamos a seleccionar la respuesta correcta de las siguientes preguntas. Pregunta 1. El final de un cuento puede ser: literal A, triste o feliz; literal B, solo triste; literal C, solo feliz; o literal D, no tiene final. ¿Cuál será la respuesta? Seleccionemos la correcta. Como siguiente pregunta tenemos: el cuento es una narración breve con hechos, literal A, escritos y malos; literal B, reales o imaginarios; literal C, hechos inventados; o literal D, no tiene hechos. Seleccionemos la respuesta correcta. Como otra pregunta tenemos: el patito feo y los tres cerditos son nombres de algunos cuentos. Literal A, no son cuentos; literal B, son novelas; literal C, sí son cuentos; o literal D, no son nada. Y como última pregunta, las partes del cuento son: literal A, inicio, problema y final; literal B, inicio, desarrollo y conclusión; literal C, inicio, nudo y final; y literal D, inicio, nudo y desenlace. Seleccionemos la respuesta correcta. Ahora recordaremos lo que hemos visto en la clase del día de hoy acerca del cuento. ¿Qué es el cuento?
Bien, el cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio, donde se da a conocer una historia y termina con un final feliz, triste o nos deja un mensaje. ¿Cuáles eran las partes del cuento? Excelente. El cuento se divide en tres partes: en el inicio, el nudo y el desenlace. Y finalmente, ¿qué características tiene el cuento? Muy bien, el cuento tiene varias características, entre ellas que se presentan varios personajes y los personajes principales siempre resuelven los problemas o los conflictos. Además, el cuento siempre está basado en hechos reales, pero es ficticio. Nos vemos en un próximo video. Gracias.